Este controversial experimento buscó entender cómo funcionaba el pensamiento y la conducta humana en cuanto a aplicaciones éticas. En 1971, Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford, fue contactado por la Armada Americana para un experimento que permitiría entender por qué la violación en cárceles era tan elevada, simulando una prisión en el sótano de la universidad, con el fin de averiguar si la maldad era propia de la naturaleza humana o es un producto del entorno. Reclutó voluntarios ofreciendo un pago de $15 diarios. La mayoría fueron universitarios, siendo un total de 24 varones. La mitad de ellos harían de guardias, mientras que la otra mitad de presos. La finalidad era averiguar con qué rapidez una persona adquiría un rol. Cada participante podría actuar con libertad total. A los guardias se les otorgó uniforme policial y gafas que no permitían el contacto visual. Además, podrían ir a descansar a sus hogares. A los presos se los arrestó en sus propias casas. Los vendaron para que no supieran que estaban en la universidad. Se les tomó las huellas, se los desnudó y se los rapó, con el fin de darle realismo. Se les otorgó una bata con número grabado en lugar de su nombre. Pusieron 3 presos por celda. A los guardias se les dijo que actuaran sin violencia, pero que mantuvieran a los presos a raya. Los participantes empezaban a adoptar comportamientos propios de su rol. Los miembros que interpretaban a los guardias tomaron muy en serio su papel, trascendiendo juego de rol a un caso real. En 2 días de experimento ya comenzaban a manifestarse castigos y tortura de los guardias hacia los presos. Estas consistían en privarlos del sueño, quitarles el alimento y encerrarlos. Los guardias aprovechaban la noche para cometer la peor clase de torturas, esto al creer que las cámaras de seguridad se apagaban. De hecho, los guardias vigilaban horas extras, a pesar de poder irse cuando quieran, solamente por torturar a los reclusos. Lo curioso es que los prisioneros tenían tan asumido su rol que simplemente aguantaban las torturas, sin llegar a quejarse demasiado. A las 36 horas, un prisionero ya presentó una crisis emocional severa, y tal fue la magnitud de dicha crisis que gritaba y lloraba rogando por salir. A los guardias esto no les importó mucho, haciendo de la vista gorda, torturándolo de paso. Así varios de ellos llegaron a desarrollar un comportamiento sádico e injustificado. Varios prisioneros fueron reemplazados, y uno de los recién llegados, que reemplazó al recluso de la crisis, se lo conoce como el prisionero 416, el cual, al ver las condiciones tan horribles en las que se desarrollaba el proyecto, se declaró en huelga de hambre durante su estadía. Zimbardo ofreció una especie de libertad condicional para los presos que querían salir a cambio de entregar todo el dinero recaudado hasta ese entonces, dando pie a una salida del infierno que se vivía. Pero, a pesar de que todos los presos aceptaron la oferta de Zimbardo, el psicólogo declinó inmediatamente el acuerdo previo, con fines de ver la reacción de los presos. Lo sorprendente de este hecho recae en que ningún preso protestó el engaño de Zimbardo. El psicólogo invitó a colegas y alumnos a ver el experimento en el 6º día. Un estudiante de Zimbardo quedó horrorizada al ver las condiciones en que se vivía y se desenvolvían los participantes, siendo la primera en quejarse directamente del proyecto. Zimbardo no tuvo otra opción que ceder ante las quejas, cancelándolo al día 6. Al finalizar el proyecto se terminó por concluir que las etiquetas sociales hacen que una persona asuma un rol acorde a estas. Y si a esto le sumamos una orden impuesta, dicho rol puede llegar a evolucionar a extremos como los vistos a lo largo de todo el experimento. Así el comportamiento es moldeado gracias a la situación, y a pesar de que la mayoría de guardias eran de hecho buenas personas y para nada violentas, podían llegar a tomar una actitud contraria a su naturaleza solamente por acatar órdenes. Esto puede ser extrapolado a lo que sucede en milicias y en grupos extremistas, los cuales se caracterizan por negar su juicio moral en son de cumplir órdenes superiores. Años después, Zimbardo presentó su afamado libro El efecto Lucifer, donde manifestaba cómo una persona buena puede llegar a ser mala si la situación y el contexto lo amerita. El experimento de la cárcel de Stanford fue ampliamente criticado por el conflicto ético en experimentación humana, haciendo casi imposible su replicación en la modernidad.